Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a sus servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. En este pasaje de Lucas, Jesús nos habla como sus servidores. En primer lugar, nos está mandando una advertencia. Entiéndanlo bien. No quiere dejar lugar a malinterpretaciones, quiere ser bien claro como el agua. Y nos está pidiendo que estemos atentos, que estemos alertas, que estemos despiertos. ¿A qué? A la llegada del dueño. Y pone como ejemplo lo del ladrón que roba la casa. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos sufrido algún robo y ya con el hecho consumado empezamos a rebobinar intentando cambiar los hechos? ¿Qué hubiese pasado si hacía esto o lo otro? Entonces básicamente es eso, nos habla de la prudencia, de ser conscientes de nuestras acciones y sus consecuencias y responsables sobre esas acciones, ¿no? Entonces aquí me gusta hablar sobre uno de los dones del Espíritu Santo, que es el temor de Dios, no para vivir con miedo, ¿no? Porque Dios es amor en definitiva, sino es el temor a pecar, el temor a ofender, a causarle tristeza y dolor al Señor. Y eso trabaja sobre nuestra conducta, porque si nosotros tememos al pecado, tememos desviarnos del buen del camino, básicamente. Entonces, por un lado es eso, no sabemos ni el día ni la hora de su venida, entonces tenemos que ser coherentes con nuestra conducta. Y por otro lado nos está hablando de la fidelidad, de ser siervos fieles. ¿Y fieles a qué? Fieles al trabajo o al mandato que se nos ha encomendado. San José María, escriba, decía que estamos llamados a ser santos, o sea que nuestro mandato es la santidad. Suena muy pesado, como, wow, yo puedo ser santo en esta vida. Y es eso, es santificar lo cotidiano, los detalles, el día a día, santificar las cosas en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestras familias y amigos. Y habla eso de la conducta que decíamos al inicio. Entonces, si queremos ser fieles a ese mandato, si
queremos ser buenos administradores de esos talentos que nos ha dado el Señor, tenemos que tener, digamos, una conducta. El Papa Francisco decía que seamos sal y luz, que seamos levadura. Entonces, si hemos recibido 1, 5 o 10 talentos, como decía la parábola, tenemos que hacernos cargo.